Hola, saludo a todos. Bueno, aquí estoy con esta nueva videoclase y es referente a lo que es la custodia compartida. Espero que les guste mis consideraciones acerca de la custodia compartida y que, bueno, se relaciona también con la videoclase anterior donde analicé la responsabilidad de crianza. Bueno, ya los que no han visto esa videoclase, pues les recomiendo que la vean. Y bueno, también esta pues es muy importante porque abarca precisamente consideraciones bien exactas sobre lo que es la custodia compartida, en qué consiste, cómo puede materializarse y también doy ejemplos o algunos ejemplos que se dan en lo que es la parte de la doctrina y otros que yo pues apliqué y que tuve éxito aplicándolos en el tribunal. Espero que les guste. Recuerden suscribirse al canal, a este canal de YouTube y también darle likes a los videos. Nos vemos pronto y espero que les guste. Ok, vamos entonces a comenzar esta videoclase sobre lo que es la custodia compartida, en qué consiste y en realidad cómo se puede desarrollar o ejecutar lo que es una custodia compartida. Porque fíjense que muchas veces los padres para llegar a un acuerdo dicen, bueno, tenemos la custodia compartida y estos viven de repente en ciudades lejanas diferentes y esa custodia compartida pues queda en lo que es un documento, porque en la práctica no se desarrolla así pues, ¿no? Entonces en esta videoclase vamos a ver bien lo que es la custodia compartida. Pero bueno, como una introducción tenemos que resaltar que en la reforma de la LOPNA se ha dejado claro que la responsabilidad de crianza, que este es un tema que vimos en la videoclase anterior, ¿verdad? La responsabilidad de crianza como tal le pertenece a ambos progenitores, estén estos separados o no. Es decir, que ambos progenitores, independientemente de estar separados o no, ejercen la responsabilidad de crianza. Pero cuando se da el caso de las separaciones de los progenitores, de los casos de divorcio, en estos casos es necesario aclarar que la custodia debería de pertenecer a uno de ellos, pues es con quien convivirá permanentemente el niño, niña o adolescente, aunque establece la LOPNA la posibilidad de que sea, excepcionalmente, porque lo dice así, una custodia compartida cuando así lo requiera el interés del hijo o de la hija. Entonces fíjense ustedes que recapitulando, ¿verdad? Lo que es la custodia, los autores pues dicen que es como la tenencia de los niños, de los hijos, es con quien el hijo o la hija va a convivir permanentemente y por lo tanto ese progenitor custodio va a tener pues al niño constantemente viviendo con él y al progenitor no custodio se le otorga un régimen de convivencia familiar que en otras legislaciones se denomina un régimen de visitas. Fíjense ustedes que en el artículo 359 de la LOPNA se establece que cuando exista desacuerdo acerca de la decisión que corresponda a uno de los aspectos del contenido de la responsabilidad de crianza, cualquiera de los padres puede acudir ante un juez de la sala de juicio, quien previo intento de mediación, después de oír a ambas partes y al hijo, decidirá el punto controvertido en la oportunidad que fijará con antelación, sin perjuicio de que la parte no satisfecha pueda intentar el juicio de responsabilidad de crianza. De esta decisión no se considera apelación. Pero además continúa el artículo 359 de la LOPNA que cuando sea separación de los cónyuges, ¿verdad? Cuando sea divorcio o inclusive nulidad de matrimonio, introduce la posibilidad de llevar a efecto la custodia de los hijos e hijas de forma conjunta, después de finalizada la vida en común por los progenitores, lo que ha venido a denominarse custodia compartida. Fíjense ahora ustedes, si hemos dicho que la custodia viene a ser esa tenencia de los hijos o esa permanencia constante que se tiene con los hijos, ¿verdad? Con quién van a vivir permanentemente los hijos, ¿verdad? Em, y vemos que entonces al que no tiene esa permanencia constante, se le otorga un régimen de convivencia familiar que sería el progenitor no custodio. Ahora, ¿cómo sería o en qué consiste la custodia compartida?
Fíjense que, pues, cuando uno investiga un poco sobre lo que es la custodia compartida, la mayoría de los autores se enfocan diciendo que la custodia compartida significa que el niño, la niña o el adolescente se mantendrá en compañía del padre y la madre de forma conjunta. Y ambos tendrán la tenencia y por lo tanto ambos tendrán que atenderles y asistirles directamente. Claro, ustedes dirán, pero entonces la custodia compartida es para que los padres, cuando los padres están juntos, porque si los padres están separados, ¿cómo puede el padre y la madre de forma conjunta tener la custodia si ellos están separados? Pero entonces, ¿cómo es posible que exista la custodia compartida tras una ruptura de pareja cuando ya estos padres, pues, no viven juntos, viven separados? Y sin embargo existe la opción de una custodia compartida. Pues bueno, investigaciones que yo he realizado e inclusive en la práctica en el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, antes de que me jubilaran cuando era juez, yo establecí varias custodias compartidas. Y fíjense más o menos las conclusiones que yo pues he llegado. Fíjense ustedes que yo considero que para la custodia compartida, el tiempo de estancia con uno u otro progenitor se repartirá en una proporción cercana al 50%. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo puedo yo distribuir esa permanencia y convivencia del hijo un 50% con un progenitor y el otro 50% con el otro progenitor en el tiempo? ¿Ok? Entonces, vamos a ver ciertos aspectos relacionados a esto. Hay que tener en cuenta que el régimen de custodia compartida es establecido en la LOBNA como excepcional y debe existir una muy buena disposición por parte de los progenitores a la comunicación entre ambos para que, por supuesto, ésta se pueda desarrollar y para que el hijo o la hija no sufran. Muchas veces, cuando una persona vive en pareja, imagina que en caso de ruptura de la convivencia, podrá mantener una buena relación con su expareja. Sin embargo, la realidad se impone en muchos casos y vemos que las tensiones entre aquellos que han mantenido una relación sentimental suelen producir una incapacidad de comunicación con la expareja. En ocasiones, estas situaciones solo duran un tiempo, pero en otros casos no consiguen restablecer una conversación normal en el resto de su vida. En este marco de incomunicación, yo particularmente considero que no es probable que se den condiciones aptas e idóneas para el ejercicio de una custodia compartida, porque efectivamente, para que ésta se pueda desarrollar, debe existir una buena relación de expareja y una buena comunicación entre los progenitores. Entonces, vamos a ver cómo podemos nosotros ejemplificar esa distribución del tiempo del 50% con un progenitor y 50% del tiempo con el otro progenitor, ¿verdad? En un periodo de tiempo. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de custodia compartida. Por ejemplo, en la práctica, en algunos casos de propuestas, ¿verdad? Los hijos e hijas menores de edad pueden permanecer en el domicilio familiar y ambos progenitores mantener domicilios diferentes, acudiendo en momentos distintos el padre o la madre y, según lo establecido, al domicilio común para hacerse cargo del cuidado de los hijos. Esta fórmula, por muchos civilistas y expertos en la materia, consideran que es la más favorable para el niño, la niña o el adolescente, para los hijos, pero que comporta un importante entendimiento y flexibilidad de comprensión entre el padre y la madre, además de una renuncia, al menos en cierta medida, a mantener una vida familiar con terceras personas, porque no sería adecuado, y esto podría ser un punto también de discordia, ¿verdad? Que si alguno de los progenitores inicia una nueva vida en pareja, esa tercera persona acuda también al domicilio familiar cuando el progenitor tenga que hacerse cargo de los hijos o hijas, ya que esto podría ser materia de conflicto para el otro progenitor y seguramente alteraría el acuerdo adoptado, todo lo cual hace que esta fórmula sea muy poco aceptada. Pero como vemos,
es una opción y estudiándola, si los progenitores respetan estas normas, se las llevan bien, eh, por eso es que hay muchos expertos en la materia que dicen que esto sería conveniente para el hijo o la hija, porque así este no se tendría que estar trasladando de una residencia o de un hogar a otro hogar. Y ya tiene sus cosas, su habitación con sus cosas allí permanentemente. Pero bueno, están estas situaciones de que los progenitores pueden rehacer sus vidas y está esta situación de que el progenitor que le toque en ese momento tener la permanencia, el contacto permanente con el hijo en ese domicilio, pues tenga una pareja y entonces esto pueda llevar a ocasionar ciertas conflictos. Pues no, puede ser que no suceda, que no surja ningún conflicto, pero también sabemos que este tipo de situaciones hay que estudiarlas muy bien porque no es solo el punto de que pueda haber un conflicto entre los progenitores por este tercero, sino también que es que hay que analizar desde el punto de vista del hijo y de la hija, si este niño o niña está en el momento apto para asimilar esa situación. Entonces, el hecho de una tercera persona puede alterar también lo que es la estabilidad psíquica del niño o la niña. Y estas cosas todas hay que tomarlas en cuenta a la hora de establecer, por supuesto, los regímenes de custodia compartida y específicamente este tipo de custodia compartida que estamos analizando. Otra fórmula que también es muy habitual cuando se da un régimen de custodia compartida es aquella en que ambos progenitores mantienen domicilios separados, es decir, cada uno tiene su hogar diferente, ¿verdad? Y es el hijo o la hija quien cambia de residencia de forma constante, ya sea cada día, cada semana, cada mes o cada año. En un régimen de estas características, el padre y la madre deben acceder a vivir en lugares relativamente cercanos. Esto es muy importante para que el hijo o la hija pueda acudir, por ejemplo, al colegio y mantener las mismas actividades extracurriculares, así como relacionarse con sus amigos independientemente de la residencia donde se encuentren. Y además intercambiarse puntos de vista para unificar pautas de conducta hacia el hijo o la hija con mayor rigor que si la custodia no fuera compartida. En esta fórmula se ha planteado una vía muy positiva cuando, por ejemplo, los padres trabajan en horarios diferentes, entonces mientras uno trabaja, el otro tendrá al hijo o la hija y viceversa. Hay que resaltar en este aspecto, ¿verdad? Que inclusive se toma en cuenta el lugar donde viven los progenitores. Podrían ser inclusive ciudades que sean muy cercanas. Les digo algo, por ejemplo, Maracaibo, San Francisco, Maracaibo, Cabimas, son ciudades muy cercanas donde entre una y otra existe media hora o 40 minutos. Pero por supuesto, el punto de la cercanía es indispensable para que se pueda desarrollar el régimen de custodia compartida. Si es en la misma ciudad, pues mejor, pero bueno, sabemos que hay ciudades grandes, pero independientemente de esto, como es fácil el acceso de ambos progenitores a llevar al niño al colegio, e inclusive, les repito, pueden ser ciudades diferentes, pero que sean muy cercanas y que no entorpezca toda esta situación del traslado del niño, sobre todo a la parte escolar. Esto es muy importante porque ese contacto permanente con el niño, esa convivencia permanente con el niño o la hija, es la que va a hacer posible que se pueda desarrollar la custodia y en este caso la custodia compartida, porque si es compartida, entonces esa permanencia con el niño o la niña tiene que ser constante por parte del padre o de la madre. Y esto lo quiero resaltar porque muchas veces los progenitores yo veo en el tribunal que llegaban, no, bueno, ella se va a vivir a Caracas y yo voy a vivir aquí en Maracaibo, pero hemos decidido que la custodia sea compartida. Y entonces uno dice, bueno, pero más o menos, ¿cómo podría
desarrollarse este régimen de custodia compartida, porque podrían ellos decir, bueno, no, porque es que va a estar un año con ellos, con ella y un año conmigo. Y a ver, hay algunos autores que dicen que eso podría ser una custodia compartida de años alternados. Pero en realidad eso es una custodia compartida porque para que en realidad sea custodia es que tiene que haber una convivencia permanente y constante con el niño. Entonces cuando ya estamos hablando de que es anual, ahí en realidad no hay una custodia compartida. Ahí hay una custodia que va a tener un año un progenitor y el otro año lo va a tener el otro progenitor. ¿Por qué? Porque la convivencia familiar durante el periodo del año va a estar es con un progenitor y no con el otro. El otro tendrá un régimen de convivencia familiar. Y por eso es que tomando esta idea que, por ejemplo, que en un divorcio dice, no, bueno, sí, ella se va a vivir a Caracas, yo me voy a quedar aquí en Maracaibo, pero la custodia es compartida. Y uno dice, bueno, ajá, yo siempre enfoco la idea, pero entonces el colegio, ¿cómo va a ser? Em, no, bueno, sí, porque al final se va a ir a vivir con la mamá, pero la custodia es compartida. No, pero es que entonces hay que asimilar lo que es la custodia compartida. Si se va a ir a vivir con la mamá, esa permanencia constante, esa tenencia la va a tener la mamá. O sea que la custodia la va a tener es la mamá. Y al progenitor lo que hay es que establecerle un régimen de convivencia familiar. Porque de lo contrario, estaríamos estableciendo una custodia compartida que en realidad no se va a desarrollar como tiene que desarrollarse. Porque en la práctica lo que se va a desarrollar es una custodia a un progenitor y en realidad lo que se va a desarrollar es, lo más probable es una convivencia familiar hacia el progenitor que no tiene esa permanencia constante con el hijo o la hija. Entonces yo recuerdo que yo tuve un caso en que me plantearon esta situación y ustedes saben que los jueces de protección de niños y adolescentes tienen la posibilidad de no homologar un acuerdo que puedan presentar las partes cuando considera que no está acorde a lo que es la realidad o es contrario a derecho, etcétera. Y yo recuerdo que en un juicio de divorcio sucedió esto, me plantearon esta situación y yo pues en este caso no homologué ese punto en el sentido de que llamé a una sesión de mediación para hablar sobre ese aspecto y una vez que ellos estaban claros en lo que era la custodia, entonces y lo que es la custodia compartida, se estableció fue al final fue la custodia para la progenitora en un régimen de convivencia familiar, que es lo que en otras legislaciones llaman régimen de visitas, hacia el progenitor no custodio, que en este caso era el padre. Pero en realidad no hay como un parámetro fijo para decir, em, bueno, la custodia compartida es de esta forma y punto, no. Sino que, por ejemplo, ya les he dado algunas ejemplificaciones acá, pero yo recuerdo que en el tribunal yo utilizaba o se utilizaba un régimen de custodia compartida donde más o menos se trataba de dividir la semana, ¿verdad? Se plantea uno, por ejemplo, si uno trabaja en la mañana, bueno, está con el otro progenitor en la mañana y con el que está libre en la tarde está en la tarde, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es posible tratar de distribuir ese tiempo que sea más o menos equitativo entre ambos progenitores. Pero yo recuerdo que en algún punto, y me parece que es un buen régimen de custodia compartida, yo recuerdo que más o menos la distribución en el tiempo de lo que yo pude ver en la práctica, la mejor forma era del periodo de 2 semanas, por ejemplo, ¿no? Donde de repente el hijo o la hija permanecía, por ejemplo, de lunes o de domingo a miércoles, ¿verdad? Con un progenitor y de miércoles a domingo con el otro progenitor. O sea, en los miércoles y domingos se hacía el intercambio. Entonces, por ejemplo, la primera semana de ese régimen, porque duraba el periodo de 2 semanas, la primera parte de lunes a miércoles estaba, por ejemplo, el progenitor, ¿verdad? Y la segunda parte de la semana estaba la progenitora. Es decir, para ponerlo un poco más sencillo, ¿verdad? Imagínense un régimen que dura 2 semanas, ¿verdad? Tenemos la primera semana y la segunda semana. Entonces, de la primera semana, pongamos de domingo a miércoles,
una parte, ¿verdad?, de la semana y de miércoles a domingo la otra parte. Entonces, por ejemplo, de la primera semana, de la primera parte de domingo a miércoles está el progenitor. Y entonces de miércoles a domingo está la progenitora de esta primera semana, ¿verdad? Y vemos que los domingos y los miércoles son los días de entrega de los niños, de los hijos, ¿verdad? De un progenitor al otro. Entonces, si el progenitor estuvo la primera parte de esta semana y la progenitora estuvo la segunda parte de esta primera semana, en la segunda semana se invierten. Es decir, en la segunda semana, entonces sería la primera parte de domingo a miércoles la progenitora y de miércoles a domingo el progenitor. Es decir, que entonces vemos que la progenitora estuvo el fin de semana de la primera semana y el progenitor tiene el fin de semana de la segunda semana. Progenitor. Entonces, de esta forma se distribuían inclusive mejor los fines de semana, porque claro, el tiempo entre semana no es igual al tiempo del fin de semana. En el fin de semana se puede disfrutar a los hijos pues de una forma más relajada, porque bueno, está el sábado, que algunos progenitores no trabajan, o el domingo, que bueno, generalmente es un día de descanso, pues, ¿no? Entonces, se hacía esa distribución y ese régimen de convivencia familiar. Yo creo que funcionó muy bien porque de esa forma, en ese rango de tiempo que eran 2 semanas, había una permanencia constante con los hijos y si uno sacaba más o menos el porcentaje del tiempo que los hijos pasaron con los progenitores en esas 2 semanas, se podría concluir que en sí habían pasado un 50% con un progenitor y el otro 50% con el otro progenitor en tiempos diferentes de la semana, porque se distribuían, como ya les dije, de repente esta semana le tocaba el fin de semana a este progenitor, pero entonces ya la otra le tocaba al otro progenitor. Y esa táctica funcionó muy bien porque permitía que inclusive los fines de semana entonces se pudiera disfrutar de los niños y de las niñas de una manera espléndida. Y bueno, para ir culminando, ya han visto que la custodia compartida, pues no es que hay una regla determinada, simplemente hay que tomar en cuenta que exista permanencia con los hijos, una permanencia constante, ¿verdad? Para poder materializar esa tenencia y esa convivencia permanente con los hijos y las hijas. Fíjense ustedes que hasta ahora en los tribunales, cuando han aprobado un régimen de custodia compartida para el padre y la madre, normalmente ha obedecido al hecho de que ambos progenitores lo han planteado de común acuerdo y el tribunal ha valorado que con dicho acuerdo no se perjudica la estabilidad del niño o niña adolescente. Y bueno, para culminar esta videoclase que hemos dado estos parámetros de custodia compartida, ¿verdad? Es importante destacar que a nivel mundial se ha desarrollado una tendencia en pro de la custodia compartida, pues se dice que es la única manera como se logra el derecho de igualdad entre ambos progenitores, pues de lo contrario, uno de ellos disfrutaría y tendría acceso al hijo o la hija más que el otro progenitor que no tiene la custodia. Y de esta forma se organiza el tiempo para que los hijos puedan entonces disfrutar de igual manera, en igual tiempo, a sus progenitores. Entonces bien, ven que sí es posible establecer regímenes de custodia compartidas. No hay que, inclusive no hay que establecer esto que yo estoy diciendo acá. Yo les estoy mencionando los que yo en mi humilde práctica durante mis años en el Tribunal de Protección del Niño pude ver que se planteaban, los que se desarrollaban, los que yo pude pues según mi experiencia y mi investigación, ver cuáles serían los que mejor funcionarían, etcétera, etcétera. Pero en realidad está abierto a una creatividad en esta distribución del tiempo que sea en interés del niño, niña, adolescente y que efectivamente ese tiempo esté distribuido en que ambos progenitores en igualdad de porcentaje, por ejemplo, puedan tener esa convivencia permanente con sus hijos.
Bueno, espero que les haya servido un poquito estos criterios sobre lo que es la custodia compartida, que es un tema que muchos dicen que es muy ambiguo porque muchos dicen, pero ¿cómo distribuimos el tiempo? Pues aquí les he dado algunas ideas. Además, les he traído algunas ejemplificaciones que se dan en esta materia y específicamente la que yo en mi práctica como juez de protección de niños, niñas, adolescentes, pude pues observar que era la que mejores resultados em, para mí, desde el punto de vista de mi análisis y de ver los resultados en los juicios, vi que mejor funcionaba. Espero bueno, que les haya gustado estos comentarios, estos criterios, estos análisis y que, bueno, recuerden seguirme apoyando, que de verdad muchas gracias por todo este apoyo, por las suscripciones que han hecho al canal, los que no se han suscrito, les invito a suscribirse, que eso de verdad me estimula muchísimo. Y por supuesto, darle like también a los videos, que eso me emociona y me da un estímulo grandísimo a seguir pues haciendo estas videos clases y pues seguirles transmitiendo estos humildes conocimientos que yo he aprendido de los estudios que he realizado, de las investigaciones, de mis prácticas en el tribunal y del sentido de verdad humano. Bueno, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima videoclase. Un gran abrazo.